No lo puedes ver, no lo puedes oler, pero lo puedes percibir en el ambiente. En los últimos años se ha destacado la presencia de las causas y amenazas del calentamiento global, además de la alarma social para retrasar el cambio climático. El calentamiento global es el aumento de la temperatura media en la superficie terrestre, considerado como un síntoma y una consecuencia del cambio climático. Uno de los principales factores de esta amenaza a la humanidad es el exceso de las emisiones de dióxido de carbono. Es una molécula lineal compuesta por un átomo de carbono enlazado con dos átomos de oxígeno. El dióxido de carbono tiene una función esencial: mantener el calor de la atmósfera evitando que la Tierra se congele. A este fenómeno se le llama efecto invernadero. El dióxido de carbono se produce por medios naturales y actividades humanas, a través de la fotosíntesis, respiración animal, la descomposición de residuos biológicos, hasta la transformación del ciclo del agua, entre otros. Pero las actividades que perjudican nuestro medio ambiente son las nuestras, las actividades humanas. La quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas, el carbono y la deforestación. El aumento del metano, CH4, producido por la amplia distribución de gas natural y por la ganadería intensiva. El aumento del ácido nitroso, N2O, producido y provocado por los fertilizantes agrícolas, debido a la producción industrial y a la quema de residuos sólidos. Desde las actividades más simples como el humo de los vehículos hasta lo más arduo y complicado como las industrias. La Agencia Internacional de Energía detecta en sus informes anuales de emisión de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles que el incremento de estas emisiones son significativamente mayores que las correspondientes o normales, por lo cual la suma de fuerzas para colaborar con el medio ambiente debe ser incrementada y dependiendo, claro, del desarrollo de cada región en América Latina, asumiendo el compromiso de reducir sus emisiones de CO2 de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Sin embargo, de no producirse energía eléctrica a través de la quema de combustibles fósiles como carbón mineral y gas mezclado, muchas necesidades como la alimentación, la salud y una vivienda digna y medios de información no podrían ser cubiertos, dando pie a la pobreza energética. ¿Es acaso la producción de energía un arma de doble filo para la humanidad? ¿Es acaso la producción de energía un arma de doble filo para la humanidad? ¿Qué papel juega Latinoamérica en la producción de contaminación atmosférica? E igual de importante, ¿qué lugar tiene nuestra entidad, Baja California, ante esta alarma? Una importante investigación realizada por el Colegio Frontera Norte, COLEF, da respuesta a estas preguntas. En este caso, presentamos una breve explicación de los resultados. América Latina produce anualmente 2.9 toneladas de contaminantes atmosféricos, donde existe un alto nivel de marginación energética. Estados Unidos produce 18.2 toneladas de contaminantes, 6 veces más que toda América del Sur, además de ser el país con menor pobreza en América. Energías y pobrezas están relacionadas, ya que recordemos que los hogares necesitan servicios energéticos indispensables. Baja California tiene de los índices de pobreza más bajos. Su índice estatal de pobreza energética es del 12%, del cual la mayoría es debido a un déficit en el confort térmico. Dicho de otro modo, no contar con climatización en hogares cuando hace calor o frío extremo. El 6% de la población no cuenta con un sistema de refrigeración de alimentos eficiente y 2% carecen de energía eléctrica. A continuación, presentaremos hechos que más que datos importantes son una realidad alarmante en el continente acerca de la conciencia social. El acceso de cada familia en estado precario ya no es lo debidamente importante para la esfera política.
Las familias de clase baja gastan una mayor proporción de sus ingresos en servicios de energía que las clases medias o altas. Hay una disminución a nivel país en el consumo de leña, pero un aumento en el consumo de localidades urbanas. En resumen, la relación entre pobreza, medio ambiente y energía es de priorizarse. Además de que esta investigación tiene como objetivo desarrollar un marco conceptual y metodológico para estudiar la pobreza energética. Lo ideal sería delimitar adecuadamente la acción a tomar dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que no solo busque eliminar la pobreza energética, no solo en Baja California, sino que también busque y garantice la optimización de los recursos energéticos, que busque la aplicación de energías renovables, todo que permita reducir la contaminación de PM10 y PM25, que brinde un ambiente saludable y un eficiente desarrollo de las ciudades. Lo que como sociedad podemos hacer es no solo adquirir equipos que aprovechen mejor la energía, también es exigir nuevos métodos de obtención de energía y más productos que sean amigables con el medio ambiente.